Alejandra. ¿Eh? Ah, Estamos en vivo, señoras y señores, y a punto de gritar, estamos perdidas, perdidas. Pero no, sí lo logramos. Esto se llama Proyecto Ítaca. Yo soy Paloma Cuevas. Hoy ando con un dolorcito desgraciado de tobillo, pero pues no podíamos llegar tarde ni nada de eso, porque adivina a quién tenemos aquí hoy. A una consentida de este programa, que es obviamente Super Tracy Lara. Tracy, saluda al auditorio, por favor. ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de acompañarnos aquí a mí y a Paloma. Eh, Estoy muy contenta de estar aquí. Pues fíjense que no están ustedes para saberlo, pero yo ya estoy muy feliz porque, bueno, acá tenemos a Tracy y nos va a platicar de varias cosas. El día de hoy estábamos haciendo como un recuento de que en muchos espacios educativos ya se está cerrando el ciclo escolar. Eh, Papás, disfruten a sus hijos, así como dicen por ahí, disfruten lo votado, bueno, disfruten a sus chamaquitos, esperamos que se la pasen muy genialmente con ellos, que también pues que conozcan a sus hijos cada vez más en estas vacaciones, que eso también está muy lindo. En muchas ocasiones, pues la dinámica familiar y la dinámica del mundo no nos permiten, ¿no? Realmente disfrutar de los niños. Y en esta ocasión, pues vamos a platicar de varios temas que han estado ocurriendo alrededor de tu quehacer artístico. Acabas de estar en una feria muy interesante que tiene que ver con la identidad de nuestro país, porque ¿qué grita a todo volumen más México que los nopales y los chiles? Y acabas de estar justamente en una feria maravillosa que se llamó la Feria del Nopal, que aconteció en muy cerquita del, Dios mío, muy En el cerquita Monumento a la Revolución. del Monumento de la Revolución, de hecho, justo frente al Monumento de la Revolución, a Exacto. principios del mes de junio. Ujú. Cuéntame, por favor, cómo estuvo que te contactó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para invitarte a intervenir una de estas obras chaparritas, gigantescas. Cuéntanoslo todo. Pues la verdad es que para mí fue como un honor muy grande, una emoción muy grande que me llegara esta invitación de parte de la Secretaría de Cultura. Y pues nada, o sea, me llegó la invitación y estaba muy feliz y realmente el proceso de que me llegó la pieza a mi estudio a que la terminé fue realmente un tiempo bastante corto, pero pues logré trabajar de una forma como muy intuitiva, desarrollé un concepto de una forma pues rápidamente para lograr sacarlo y realmente estoy como, pues muy satisfecha con mi obra y muy contenta de poder tenerla en el Monumento a la Revolución durante el mes de junio y ahora en Avenida Reforma. Pues es que creo que hablar del Monumento a la Revolución también hace mucho hablar de este espacio de la rotonda de las personas ilustres, es hablar también un tanto de quiénes somos en esencia después de una dictadura. Veíamos previamente una de las obras que están y que se veía claramente el monumento detrás, pero esa es la obra que tú interviniste. Platícanos, por favor, qué colores utilizaste, en qué te basaste y cuál era la propuesta. Pues mira, para realmente para inspirarme para hacer el nopal, en un principio como que me puse a pensar un poco qué era qué es lo que significa el nopal para nosotros como mexicanos, no nada más para mí, sino como para nosotros como pueblo de México y también después como artistas, ¿no? Entonces, primero estaba yo pensando que el nopal representa nuestra identidad, representa nuestra historia, no, representa también resiliencia, ¿no? Y aunque podría ser un símbolo de vida un poco duro con sus espinas, a la vez es generoso porque también nos alimenta, ¿no? Eh, el nopal es algo que está ahí desde siempre ha estado ahí, que resiste, el nopal sobrevive, y yo le puse a mi nopal memoria verde,
porque lo vi como una cápsula de memoria, como de memoria viva, que nos habla de toda esta historia ancestral, de nuestra identidad como mexicanos. Y realmente como artista lo que quise representar un poco son como un poco estas capas del tiempo, de memorias, de historias que se entrelazan, de nuestras raíces. Un poco siento que el nopal es como un reflejo de quiénes somos como personas y como país, porque siento que, o sea, nosotros como el nopal somos capaces de resistir y de florecer incluso en condiciones difíciles y adversas. Y de alguna manera, cuando estaba yo trabajando el nopal con todas estas ideas y simbolismos en la mente, sentí que tiene mucho que ver con el tema en el que yo estoy trabajando actualmente de los barcos. Estoy trabajando actualmente en esta serie de los barcos que también tiene mucho que ver con, no nada más con los viajes, la vida, los cambios, la transformación, sino, o sea, también con la resiliencia. Y el nopal precisamente es eso, ¿no? Es un poco lo mismo, nos hablan, tanto los barcos como el nopal, nos hablan de sobrevivir, nos hablan de adaptarse, nos hablan de seguir adelante, ¿no? Entonces, es un poco, pues, toda esta historia, lo que yo estaba tratando de representar. Todo el nopal está hecho, me preguntabas de la técnica, bueno, la base es de fibra de vidrio y yo la pinté con acrílico, mucho uso de la espátula, como siempre utilizo también esto en mi obra en general. eh, pues nada más, los colores tienden a ser verdes, acuas. Creo que me gustó mucho, me siento muy satisfecha con el resultado final de lo que proyecta pues mi nopal. A mí me impresiona siempre el uso de la paleta de colores que tú tienes como ya muy forma parte de tu vida, forma parte de ti. Si no veo los dorados, creo que no estás ahí, pero son unos dorados que al mismo tiempo tienen este coqueteo con los tonos ocre, con tonos tierra, y siento que también tiene mucho que ver esto con la cuestión de legados, con la cuestión de voltear hacia atrás, pero no como sillón para quedarse ahí, sino como trampolín para lanzar lo mejor de nosotros hacia el futuro. Cuéntame, por favor, qué se siente estar en un espacio tan monumental como el Monumento a la Revolución, pero al mismo tiempo con otro montón de personas, porque eso implica, tú has hecho exposiciones en solitario y eso nos habla de una madurez importante como artista. Siento que cuando se hacen las exposiciones colectivas, en mucho que se tiene que apelar un poco al tema de la humildad y del reconocimiento del trabajo de los otros, porque a fin de cuentas es un todo en el que cada uno de los participantes contribuye con una parte, ¿no? Con un Sí. granito de arena. ¿Cuál es la parte con la que tú contribuiste a esta feria del nopal? Y después, nopalera en mi corazón. Exacto. Bueno, a tu primera pregunta, me preguntabas un poco sobre los colores y creo que sí, tiendo a trabajar en general con una paleta de color muy limitada porque eso me permite amarrar el cuadro en general o el nopal para que tenga una armonía. Entonces, en general, tú decías que veías los dorados, sí, están estos dorados. En general hay colores que nunca se escapan de mi paleta y uno de ellos es ese, es más, yo le llamo ocre, pero es un color que en general tiende a estar en la mayor parte de mis cuadros. Uno no se da cuenta, esto es inconsciente, pero ahí se escapa siempre. Pero bueno, en fin, todo esto para decir que en general sí trabajo con una paleta de color extremadamente limitada eh, para que no se vea de chile, de peri, de manzana. Me gusta la armonía y así es como me gusta trabajar. Y en cuanto a lo que me preguntabas sobre qué significa para mí estar
pues con mi obra exponiéndose en el Monumento a la Revolución y en Reforma, híjole, la verdad, es muy emocionante, pero te voy a decir que siento que la palabra para describirlo en una sola palabra es pertenencia. ¿Y por qué pertenencia? Porque es como reafirmar mi pertenencia a este país, reafirmar mi identidad como mexicana. Yo me siento súper orgullosa de ser mexicana. Es como si mi país me estuviera tomando de alguna forma y me reconociera como un ciudadano más que habita, que la habita, como si, no sé, me hace sentir que soy visible, que me abraza, ¿no? Y que me abraza precisamente por mi identidad mexicana. Entonces, es, pues tengo un sentimiento muy lindo de poder estar ahí. A la vez, pues sí, es muy emocionante porque pues el Monumento a la Revolución es muy imponente, ¿no? Eh, Avenida Reforma es la calle más importante de México, ¿no? Eh, y pues a la vez también es como, siento que una responsabilidad grande estar en un espacio público porque implica como pensar en cómo vas a generar este diálogo y esta conexión con el público tan diverso que va a ir a estos espacios, ¿no? Porque lo importante en todo esto es que alguien vaya caminando sin esperar, se encuentre los nopales, no nada más el mío, ¿no? Como decías, esto es una cuestión colectiva de todos los artistas que estamos ahí, pero que se encuentren con los nopales y que, bueno, que les dé una emoción, que conecten de alguna manera con lo que están viendo y que pues se detengan a observarlo y te digo, les despierte como alguna emoción, alguna sensibilidad, alguna vivencia y pues y de esta forma si ellos se conectan con mi obra, pues ya valió la pena todo este trabajo, ¿no? Entonces, creo que realmente también es, como dije en un principio, es pertenencia, ¿no? Lo que me da, el sentimiento que me da, y por otro lado, también como conexión, ¿no? De despertar algo íntimo en los demás, una emoción, ¿no? En los demás. Entonces es un poco eso, pero estoy, pues la verdad, muy contenta y muy honrada de poder estar ahí. Y además, les voy a platicar que de pronto me llena el alma que de pronto pues estoy ya en casa y me llegan fotografías de la gente que va y se encuentra con mi nopal, me lo mandan por redes sociales, a veces son mis amigos, a veces es gente que no conozco, pero y me mandan la foto de que se tomaron enfrente de mi obra y bueno, pues eso me da una felicidad y me hace querer seguir avanzando y seguir avanzando en este camino de la pintura, que es un camino tan, pues, tan hermoso, tan satisfactorio, tan introspectivo y tan bello, ¿no? Pues es que ahí me detona de inmediato dos palabras cuando hablamos de la memoria, ¿no? Tú siempre tienes el tino y la elegancia de escoger palabras muy específicas que nos remontan como a procesos muy internos, reflexivos. Cuando hablas de memoria verde, bueno, yo justamente hoy estaba escribiendo un discurso para un evento que se va a realizar estos días y decía es que necesitamos estar conectados con los legados a los que pertenecemos y sentirnos orgullosos de ellos. No estamos en un momento a nivel mundial en el que pareciera que ser latino o tener un pantón en el color de la piel es suficiente razón para ser expulsado de un espacio geográfico. No tengo ganas de meterme en política hoy porque eternamente estoy en la política y es una cuestión que no puedo evitar porque todo lo humano, a fin de cuentas, eh, pues no puede resultarnos ajenos y al no resultarnos ajeno se convierte en una postura política, ¿no? Pero veía en estos días de estos grupos que fueron a rescatar
gente justamente al espacio de donde nos están expulsando y podríamos tener otro tipo de actitud. Y hoy leía una ex compañera de trabajo, nos compartió en un grupo de mujeres eh, una historia que a ti te va a encantar porque ya te conozco, de dos chavas muy jovencitas. Y de inmediato me remontó justamente a una canción que dice, ¿quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Dice, no eran rescatistas, no llevaban uniforme, no estaban entrenadas para emergencia, pero cuando el agua lo cubría todo, cuando los techos se convertían en islas, dos jóvenes mexicanas de 19 años eligieron quedarse. Sus nombres son Silvana Garza Valdés y María Paula Zárate. Tienen 19 años y eran consejeras del grupo Caballeras, una de las casas de un campamento. ¿Te acuerdas de este campamento de niñas que fue arrasado? El de Texas. Esa noche, mientras todos se evacuaban en botes o helicópteros, ellas se quedaron para proteger al grupo de niñas, su grupo de niñas, la mayoría de entre 8 y 10 años. El agua les llegaba al pecho. Sin entrenamiento, sin garantías, usaron su ingenio. Escribieron con marcador los nombres de las niñas en sus brazos, lo que hacemos nosotras cuando vamos a las marchas, ¿no? Por si algo nos pasa. Por si eran arrastradas y alguien tenía que identificarlas. Las guiaron a las zonas altas y les pidieron que no lloraran, que confiaran en ellas. Gracias a su temple, las 20 niñas fueron rescatadas sanas y salvas horas después por equipos de emergencia. La tragedia dejó al menos 17 muertos y decenas de desaparecidos en esa región de Texas. Pero en medio del caos, estas dos jóvenes mexicanas escribieron una historia de coraje que ya recorre medios como The Guardian, People y The Washington Post. Creo que eso resulta superficial, ¿no? No pensaron en ellas, pensaron en las niñas y gracias a eso 20 pequeñas están vivas hoy en un mundo donde muchas veces se nos enseña a correr. Ellas se quedaron. Y tú hablabas del tema de pertenencia, yo Exacto. hablo del tema de identidad, yo hablo del tema de conciencia y eso es lo que yo veo cuando veo tu obra. El día que platicamos, es que ya me va a llegar el nopal, caramba, ¿dónde lo voy a meter? No, y qué emoción cuando ya llegó, y qué emoción cuando hay que treparse a pintarlo casi porque somos chiquitas, Es que ¿no? además el nopal era más grande que cualquier cosa, no sabes el trabajo que me costó meterlo a mi estudio, es que no cabía. Entonces sí fue toda una odisea pintarlo. Pero bueno, volviendo a tu tema, de ahí este ejemplo de las niñas de Texas, entonces qué orgullo, ¿no? Tenemos que rescatar y sentirnos orgullosos de este pueblo mexicano del que formamos parte, de pertenecer a esta cultura y a este país en ese sentido. Y es que nosotras, nosotros, nosotres, las mexicanas, venimos justamente de un linaje de gente guerrera, de Exacto, gente resiliente, de exacto. gente que resuelve. Por eso la mano de obra mexicana es valoradísima en el mundo, porque sin presupuesto nosotras hacemos magia. Y entonces veo espacios como la Avenida Reforma, que en algún momento fue creada para que Carlota llegara de donde tenía que llegar, a Chapultepec, con la mejor vista de la ciudad, y pienso en los momentos en que las artistas llenan esos espacios, no solamente con colores, con historias, con contextos. Y a mí me gustaría preguntarte qué sientes cuando en menos de un mes estás en dos exposiciones, las dos monumentales. ¿Alguna vez cuando eras esa niña que empezaba a usar los colores? Yo me acuerdo mucho de la primera vez que te entrevisté hace 3 o 4 años y te dije, ¿dónde descubriste los colores? ¿Te acuerdas? De la entrevista, sí. Pero De tú me ese momento en que preguntaste algo dijiste, así los como, colores mío. si tú me preguntaste un poco, si mal no recuerdo, me preguntaste algo así como, ¿de qué te llenas para, para pintar tus cuadros? Y yo te respondí que me lleno de colores, que me lleno de las experiencias de mi vida, que han sido muy lindas y muy coloridas en ocasiones, muy luminosas, pero que en otras han sido pues experiencias de mucho vacío, ¿no? Entonces,
en donde pues en este vacío, de alguna forma, lo que me saca de ahí del vacío, lo que me nutre, lo que me rescata, siempre es la pintura, porque la pintura se ha vuelto algo así como, es muchas cosas, es muchas cosas, y tú me vas a entender bien como escritora, como poeta que también eres, porque la pintura es mi amiga, pero a la vez es mi contrincante, porque a veces no se deja resolver, ¿no? A veces me da lata, si no le hago caso, es como los hijos que entonces te reclaman, ¿no? Eh, pero a la vez es quien me da paz y quien me da calma y me hace sentir algo tan potente que me hace volver a ella cada día. Entonces, eh, pues no sé, la pintura se ha vuelto algo imprescindible para mí en mi vida, es una de las herramientas para la felicidad. Si yo pienso en ser feliz, ¿qué necesito? Bueno, si no está la pintura ahí, no, no llega esa felicidad, es mi dependencia de cómo me nutre el hecho de pintar pues es muy grande, ¿no? ¿Hasta qué punto? Fíjate que te iba a decir, es que llega un momento en el que tú ya no pintas, tú eres la pintura. Es como cuando dicen que cuando sales de la tormenta no eres el mismo, es que ya no sales de la tormenta, te conviertes en la tormenta y entonces lo transformas. Hay Siento que eso veces, ocurre cuando tú pintas. así es, hay veces, o sea, que te voy a confesar que hay veces que me meto tanto cuando estoy haciendo un cuadro, es tanto cómo estoy involucrada, perdida, no sé en qué mundo abstracto interno, que hay veces que cuando termino el cuadro, a veces lo veo y digo, o sea, cuando tengo un buen resultado y estoy satisfecha con mi obra, pienso, ¿cómo lo pinté? Es que no me di cuenta, es que todo fue saliendo y saliendo y saliendo y fluyendo y, y no me di cuenta cuando de pronto veo esto y ya está. Y bueno, esos son a los estados a los que pues siempre quiero llegar en la pintura y de hecho por eso es por lo que eh, pues se vuelve adictivo para mí, pues el hecho mismo de estar pintando, ¿no? Cuando pasa tiempo y no lo hago, me doy cuenta porque afecta incluso mi estado de ánimo. O sea, o cuando, por ejemplo, este, por algo no he podido trabajar y regreso a trabajar en la pintura, me da también mucha paz. Entonces, pues sí, es ya una relación con la pintura que me acompaña a través de la vida en todo lo que hago, en todo lo que soy, en mi día a día, ¿no? Porque, pues sí, porque incluso también, pues para pintar, pues sí, tenemos que detenernos un poco a observarnos a nosotros mismos, tenemos que a veces a estar en silencio, a ver hacia nuestro interior, ¿no? Entonces es como, pues sí, un proceso interno lindo, a veces no tan lindo, pero en general siempre, pues es como que, no te iba a decir satisfactorio, pero no, no siempre es satisfactorio porque a veces uno puede como estar en una, eh, pues por decirlo así, como pelea con el cuadro, ay, no sé qué hacer, cómo voy a resolver esta parte, pero cuando ya lo resuelves, ya te sientes en paz y estás muy satisfecho y muy feliz. No sé si ya debrayé. No, muchas personas piensan que es una labor solitaria, pero yo digo que no, yo digo que es un diálogo y es un baile. Y a veces hay que dejar que te pisen los pies cuando no sabes por dónde resolver y a veces hay que simplemente dejarse llevar. Y ocurre esa magia que mencionas cuando no sabes de dónde salió, pero al Ujú. final te das cuenta que estás ahí, tú eres quien está ahí Por y el supuesto. otro es un acompañante. Ahora, la pregunta con la que quiero cerrar esta noche es justamente, yo te decía hace un rato, ¿te imaginabas alguna vez cuando eras
esa niña, esa chavita que descubría los colores y que empezaba tal vez a jugar con las texturas y a dibujar y a enamorarse de los trazos y demás, que un día ibas a estar en una exposición monumental de ese tamaño. Y la siguiente pregunta sería, para redondear el concepto, ¿hasta qué punto consideras que el arte es importante en el desarrollo de las personas desde la infancia? Eh, ¿Hasta qué punto considero que el arte es importante? Híjole, a mí me parece importantísimo la educación artística. Me parece fundamental no solo para formar artistas, sino como para formar personas más sensibles, para formar personas más empáticas, más conscientes, porque el arte nos despierta la creatividad, nos despierta la imaginación, nos ayuda a mirar las cosas desde un punto de vista diferente, desde otros ángulos. Eh, no sé, también nos ayuda a desarrollar la empatía, también tiene que, o sea, no nada más es también el tema de la expresión, también puede tener una función terapéutica. Entonces, realmente me parece que el arte en el mundo de la educación es muy importante eh, y, y, y creo que todos tenemos la capacidad de crear. Es cuestión de trabajarlo un poco y todos podemos desarrollarla. Pero para poderla desarrollar es importante abrir espacios en donde los niños, pero no nada más los niños, o sea, los niños, claro, en nivel educativo, ¿no? Pero también los adultos, porque los adultos también lo necesitamos como reconectar con nosotros mismos y ser libres, ¿no? Y la pintura te da un poco eso, te siembra esta semilla de libertad y de juego. Entonces, por eso me parece importantísimo el tema del arte y, bueno, de la pintura en la educación, realmente. Realmente a veces nos transforma la vida sin darnos cuenta cómo, ¿no? Y como maestro, yo también soy maestra, soy artista plástica, pero también doy clases en una escuela. Y pues uno nunca sabe realmente hasta dónde llega lo que tú le enseñas a los niños. Esa semilla que tú sembraste, no sabes hasta dónde llega. Yo todavía recuerdo maestros que, que no saben de verdad la influencia que tuvieron en mí y los recuerdo con tanta gratitud y con tanta, pues con emoción, sobre todo maestros que han tenido que ver con el arte. Sí, me parece importantísimo porque pues me enseñaron a mí a resolver problemas de forma creativa, desde otro ángulo. Entonces sí, el arte me parece fundamental, pues en la educación desde los niños hasta también para los adultos, ¿no? Para que tengamos también como adultos este espacio de libertad, porque muchas veces como adultos ya no tenemos estos espacios, no tenemos dónde soltar el cuerpo, dónde dejarnos fluir, dónde jugar, dónde atrevernos a no tener miedo, que es un poco de lo que se trata, ¿no? De no tener miedo y permitir equivocarnos y ver qué pasa, ¿no? Creo que eso es una enseñanza grande de el arte, realmente. Qué diferente, qué bonito y qué distinto sería el mundo si nos permitiéramos seguir jugando y dejar de tomarnos tan en serio. Seguramente las arrugas que la gente se le hacen acá en el ceño desaparecerían. Seguramente tendríamos más arruguitas de esas por sonreír, pero Sí, también seguramente seríamos más plenos. No me voy al tema de felicidad porque es un tema que me da mucha flojera. El programa se llama Proyecto Ítaca porque la idea es disfrutar el trayecto, no solamente la meta. Cuando aprendemos a disfrutar el trayecto, me parece que logramos ser más plenos y justamente nosotras traemos muchos trayectos por caminar, Tracy, porque creo que de las amistades más lindas que se hacen en la cultura y el arte son las que tienen que ver con personas que tienen proyectos en común y el hecho de ver la manera en la que tu arte se está convirtiendo o se está acercando a la colectividad, habiendo sido siempre un arte no solamente muy valioso, sino muy apreciado por, en ciertas esferas del país, el que pueda ser posible, el que esté presente en un espacio abierto y que sea respetado por los otros y la gente vaya y se tome fotos
y la gente lo convierte en suyo, porque al cuidarlo lo convierte en suyo, me Así es. parece, yo creo que el más grande reconocimiento, no de la sociedad, sino del individuo por lo que hace el artista. Y cuando el artista alcanza ese nivel de respeto, ese nivel de cariño, creo que está haciendo bien las cosas. Creo que es el momento, es lo que decía el otro día, ninguna persona que no sea buena persona podrá ser jamás un buen profesionista. Y creo que en eso radica todo, en la capacidad de hacer lo que amamos y de compartirlo con los otros y entonces desde ahí generar procesos estéticos o experiencias estéticas que transforman la manera en la que nos miramos y nos convivimos y nos vivimos en el mundo. Muchas gracias, Sí. qué maravilla que seas maestra. No me gustaría que se nos quede nada en el tintero. Y cuando hablamos de ser maestra, pues yo sé que tú das algunos cursos, yo sé que Sí. tienes clases en la escuela. ¿Qué es lo que más disfrutas de la enseñanza? Honestamente, lo que más disfruto de la enseñanza es cuando me doy cuenta de el momento exacto en el que el niño se da cuenta que puede hacer algo que le enseñé, se le abre el mundo, le brillan los ojos, se da cuenta que es capaz. Y eso es invaluable, eso me encanta. Sabes que Este, cuando era docente tenía justo identificado el momento de la multiplicación de los panes, siempre llamé hacia ese momento. Es el milagro de la multiplicación de los panes porque un conocimiento que era mío sigue siendo mío, pero ahora pertenece a alguien más y no se ha sufrido, sino que ha sido un proceso gozoso y virtuoso. Entonces me parece que es verdadero. Ese momento es el momento por el que di clases veintitantos años y que creo que es un milagro. así es. Y además de todo, también otra cosa que es linda de dar clases, no nada más es eso, es detectar ese momento, pero otra cosa que es muy linda, que también me llena mucho, es cómo los niños, en mi caso, porque le doy muchas clases a niños, también adultos, pero en el caso de los niños, te dan un amor tan puro, o sea, llegan y te aman porque les enseñaste a hacer algo, ¿no? Y te abrazan y, ay, no, bueno, eso a mí me da pues mucha emoción, mucha felicidad, me hace querer seguir enseñando y pues eso es lo que me motiva. Oye, y en cuanto a tu pregunta, me habías preguntado, que se me había olvidado responderte, que si alguna vez pensé que iba a estar ahí, ¿no? En Reforma y así en un lugar tan importante para México. La verdad es que uno nunca se imagina, ¿no? Yo llevo más de 30 años pintando y nunca pensé en lo bonito, lo llenador, lo lindo que se iba a sentir este tema de la pertenencia a México y agradecimiento a mi ciudad y a mi país, ¿no? Y pues nada, ¿no? Es, es un sentimiento muy lindo, la verdad. Pero pues ha sido el resultado de un trabajo de muchos años, de un trabajo constante, eh, que, bueno, pues que ha sido mi motivo de vida, ¿no? Realmente. Es para lo que Oye, soy. espérate que se vienen cositas, pero ¿Perdón? además, y espérate porque se vienen cositas, pero además de lo muy bonito, a mí me gustaría ¿qué pasa si, por ejemplo, acá yo vi a Miguel Ángel Beltrán que te puso, está increíble ese nopal, si un Miguel Ángel Beltrán, si Pancho Villa, si Juan Escutia, si quien sea, está viendo este programa y dice, híjole, a mí me encantaría tomar clases con Tracy, pero no tengo idea de cómo hacerle, cómo le pueden hacer, de qué manera se puede llegar a tomar clases contigo. Bueno, pues con muchísimo gusto que se comuniquen conmigo a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como tracylara.art y a través de ahí un mensaje directo o en Facebook también estoy como Tracy Lara. Feliz de la vida les doy la información. Pero tengo clases para adultos, para niños, etcétera, ¿no? O sea, sin pretexto, muchachos, si ustedes tienen ganas de desarrollar, porque no les van a enseñar a pintar, tienen ganas de desarrollar sus talentos y de ponerlos, pues no sé si al servicio de los demás, pero por lo menos en un momento dado de sacar lo que andan trayendo en su interior y de compartirlo con el mundo, puede ser una buena manera. Busquen a Tracy, ya les puse ahí el Instagram. Ahorita en un momentito más les voy a poner el Face
Y pues encuéntrense, cuando uno se acerca al arte pueden ocurrir muchas cosas, o te encuentras contigo, o te encuentras con otros que estén igual de enamorados del arte, o te encuentras con otro montón de gente que seguramente te va a sumar. Entonces, siempre que te acerques al arte vas a obtener alguna ganancia maravillosa, le llaman por ahí en los términos de, ¿cómo se llama esto? De terapia y demás, ganancias secundarias, pues seguramente se encontrarán con cosas muy valiosas que les van a permitir no solamente disfrutar del arte, sino conocerse un poquito más, conocer a una maestra fundamentalmente hermosa en todos los sentidos, pero sobre todo una gran artista y probablemente sacar a la luz sus talentos. Te toca despedir el programa, mi querida Tracy. Bueno, pues yo nada más quiero darle las gracias a todos por tomarse el tiempo de estar con nosotros, por acompañarnos en esta deliciosa charla contigo, Paloma. Aprovechar también para felicitarte porque leí que vas a estar participando en un libro en Barcelona con tu poesía. Entonces, pues muchas felicidades también a ti, porque pues también eres una gran poeta y escritora. Entonces, bueno, muy orgullosa de ti y muy Muy agradecida. agradecida siempre contigo, amiga. Ay, ya sabes que te quiero mucho. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio y bueno, que sea una más de muchas. Nos faltan muchas, el camino es largo y nosotros tenemos muchas ganas de caminarlo y lo que no existe lo vamos a crear con nuestros pasitos, aunque sean chiquitos, pero avanzan rapidito. Exacto, exacto. Un abrazo gigante, nos encontramos. Les tengo un chisme, ¿se acuerdan que el lunes estuvo Alberto Trujillo aquí y que les dije que ayer iba a haber No Nos Moverán? Pues, ¿qué creen? Que sí conseguí que nos pasaran la película antes de que se estrene el 24 de julio y les tengo que decir, tienen que ir a verla, no tiene abuela. Apoyemos al cine mexicano bien hecho, que esta película antes de salir ya está nominada a 10 Arieles, ha ganado todos los lugares donde se ha presentado. Los que hayan tenido papás o abuelos que hayan participado o que hayan salido del 68 necesitan verla. Y los que no tengan conocimiento de qué fue 1968 en México, métanse a estudiar 5 minutos de historia, se les va a revolver el estómago y van a entender por qué cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de espacios ganados, cuando hablamos de mujeres haciendo cosas, tiene que ver con cosas que han cambiado y que no podemos permitir nunca jamás que regresen al pasado. Les mando un abrazo gigante y si todo nos sale bien, la próxima semana aquí va a estar Pierre, el director de la peli, van a estar un par de artistas de los que están en la película. Ya estuvo aquí Alberto Trujillo, que mañana se va a Puebla a presentar El Cartero, que es esta película que él dirige, que concientiza sobre la donación de órganos. Si pueden verla, véanla. Si eran de Puebla, vayan a verlo. Y No Nos Moverán, yo creo que va a ser la película del año. Les mando un abrazo bien grande. Tracy, te quiero mucho. Tú no te vayas, acabamos el programa y nosotras le seguimos en el chat. Buenas Ok, noches a todas, todos y todos. hasta luego.